La Biblia enlaza con cronología histórica confiable acontecimientos registrados desde la creación de Adán en 4026 a.C. aproximadamente en adelante, mientras que por otro lado la ciencia sitúa el origen de la humanidad en 200.000 años. ¿Está la Biblia en contra de los hechos científicos? La Biblia no dice que el universo o la Tierra tengan solo 6.000 años, más bien dice que el universo y la Tierra fueron creados en el principio. Por lo tanto, la Tierra y el universo ya existían muchísimo antes de que empezaran los 6 días creativos. La Biblia no especifica cuándo sucedió eso. Podrían ser miles como millones de años. La Biblia no dice que la vida en la Tierra fuera creada en 6 días de 24 horas. Más bien utiliza la palabra día para referirse a diferentes periodos de tiempo. Por ejemplo, a todo este periodo, la Biblia lo llama el día en que Jehová Dios hizo el cielo y la tierra. Así que cada uno de los 6 días creativos en los que Dios preparó la tierra y creó la vida que hay en ella, podría equivaler a un periodo de tiempo extremadamente largo. Después de exponer lo conseguido durante cada uno de los 6 días de actividad creadora, en cada caso aparece la declaración y llegó a haber tarde y llegó a haber mañana. Puesto que cada día creativo duró más de 24 horas, esta expresión no alude a una noche y un día literales, sino que debe entenderse en sentido figurado. Durante la tarde las cosas serían indistintas, pero por la mañana podrían distinguirse con claridad. ¿Quedó terminado en cada día creativo todo lo que se empezó en ese día? La narración bíblica deja abierta la posibilidad de que algunos de los principales sucesos de cada día o periodo creativo ocurrieran de un modo gradual y no instantáneo, y de que incluso se prolongaran hasta los siguientes días. Por ejemplo, durante el 6.º día, Dios dijo a los humanos que se hicieran muchos y llenaran la tierra. Sin embargo, este mandato no comenzó a cumplirse sino hasta después del 6.º día. Parece que la creación de las criaturas voladoras fue progresiva. Es posible que dicha actividad prosiguiese una vez concluido el día creativo en que comenzó. Ahora vayamos a lo que dice la ciencia. ¿Cómo se calculan los años? El carbono 14 es usado en la forma de dióxido de carbono por las plantas en el proceso de fotosíntesis y se convierte en toda clase de compuestos orgánicos en las células vivas. Los animales y los humanos consumen el tejido vegetal, de modo que todo lo que vive llega a contener radiocarbono en la misma proporción en que se encuentra en el aire. Mientras un organismo continúe vivo, el radiocarbono que hay en él y que se desintegra se repone mediante el nuevo carbono que entra. Pero cuando un árbol o un animal muere, se corta el suministro de radiocarbono fresco y su nivel de radiocarbono comienza a bajar. Si un trozo de carbón vegetal o de hueso animal se preserva por 5.700 años, queda con solo la mitad del radiocarbono que tuvo cuando vivo. Por lo tanto, en principio, si medimos la proporción de carbono 14 que queda en algo que tuvo vida, podemos decir por cuánto tiempo ha estado muerto. El carbono 14 tiene un periodo de semidesintegración de solamente 5.700 años, lo cual es adecuado para fechar historia cercana. El reloj de radiocarbono lucía muy simple y claro cuando empezó a demostrarse su uso, pero ahora se reconoce que se pueden cometer muchos errores con él. Ahora se sabe que cuando el campo magnético de la Tierra se hace más intenso, llega menos radiación cósmica a la Tierra y se produce menos radiocarbono. Cuando el campo magnético de la Tierra se hace más débil, más radiación cósmica llega a la Tierra y se produce mayor cantidad de radiocarbono. Las llamaradas solares también cambian el nivel del radiocarbono. En unas pocas horas puede producir tanto carbono 14 como lo que se produce en todo un año. La mezcla de radiocarbono entre atmósfera y océano, así como las capas superficiales y el océano profundo, puede ser afectada por cambios en el clima o tiempo, pero nadie sabe cuánto.
Los cambios climáticos en épocas pasadas también han podido alterar la savia y resina en la madera de los árboles, por lo que la cuenta de anillos de árboles queda puesta en dudas. Los científicos que trabajan con el radiocarbono admiten que una edad del hielo pudo haber afectado el contenido de radiocarbono del aire, por medio de cambiar el volumen y la temperatura de los océanos, pero no están seguros de la magnitud de estos cambios. Un grupo de geólogos razonan que la ruptura y desplazamiento de los continentes pudieron cambiar los niveles de radioactividad. Las grandes erupciones volcánicas añaden cantidades sustanciales al depósito de dióxido de carbono estable, diluyendo así el radiocarbono, por lo que se puede concluir que la producción de carbono 14 no puede ser nunca constante. Mientras más queremos remontarnos al pasado, menos sabemos de los niveles de carbono 14 de aquellos tiempos antiguos. De modo que tanto si se utiliza el método de radiocarbono para datar los fósiles, como si se utilizan otros métodos, como el del potasio radiactivo, el uranio y el torio, los científicos no pueden establecer, después de tantísimos siglos, cuáles eran los niveles originales de tales elementos. Solo pueden suponerse. Así que cuando se considera que un fósil tiene 50.000 años de antigüedad, su nivel de radiactividad ha bajado tanto que resulta muy difícil detectarlo. En segundo lugar, incluso en especímenes más recientes, este nivel ha bajado tanto que sigue siendo dificilísimo medirlo con exactitud. Otro problema es que las muestras enterradas pueden ganar o perder radiocarbono por la filtración de aguas del terreno, lo que puede hacer un efecto reservorio, haciendo que un sitio parezca más antiguo de lo que es. Es difícil asegurarse de que la muestra examinada no haya sido contaminada. Si una muestra es alterada por su contacto con material que contiene radiocarbono más viejo o más nuevo, el análisis no puede dar la respuesta correcta. Mientras más antigua sea la muestra, más difícil es asegurar la ausencia completa de pequeños restos de carbono más joven. Hoy día hay lugares donde alguien podría recoger madera para leña que hubiera crecido cientos de años o tal vez miles de años antes. Esto puede hacer que un espécimen parezca más viejo o más joven de lo que en realidad es. Otro método para datar es la racemización. Por ser una reacción química, depende en gran medida de la temperatura. ¿Cómo puede alguien saber a qué temperaturas pudieron haber estado expuestas las muestras durante tantos años? ¿Cuántos veranos deben haber pasado a la intemperie bajo el caliente sol? ¿No pudiera ser que hasta se hallaran cerca de una fogata o en un incendio forestal? Aparte de la temperatura, se ha hallado que otros factores pueden afectar, entre ellos el pH, el grado de acidez. El método de datación todavía se basa en la especulación y la suposición. La información de que disponemos depende en su mayor parte de la conjetura y la interpretación arqueológicas. Nunca se puede estar seguro de que la muestra elegida para fechar un acontecimiento realmente corresponda con este. Solo es más o menos probable dependiendo de la evidencia arqueológica que haya en el lugar.